Bueno, hace rato que no subo videos, así que voy a hacer este video explicando un poco sobre cómo funciona Linux. Lo primero que carga el kernel es la memoria, o sea, los bloques de memoria que van referidos al sistema operativo. Luego está null, que lo que hace sería algo así como un agujero negro a donde todo lo que manda se termina borrando. Hay razones para que esto exista, eso lo voy a explicar más adelante. Y por cierto, este curso de informática puede que incluya algo de Windows y MacOS, pero prefiero empezar por Linux y es posible que sea lo que más veamos porque es lo más fácil de aprender. Y además así podremos ver otras cosas. Yo pensaba empezar a enseñar algo de ensamblador y tal vez cómo funcionan los procesadores y cómo es el sistema binario, pero creo que va a ser muy difícil y voy a empezar por lo más básico. Bueno, por esto sería los puertos para las entradas de salida input-output, o sea, input es las entradas y output son las salidas. También lo voy a explicar más adelante qué es eso de input y output porque lo vamos a entender cuando veamos bash y veamos las tuberías y todas esas cosas. Cero también funciona más o menos de forma similar que el dev null. Algunas distros, bueno, cero es más como de FreeBSD que de Linux, pero lo he incluido porque hay distros que lo tienen a cero. Core ya no existe en realidad, está obsoleto, aunque creo que hay algunas distros que aún lo tienen, pero las modernas ahora usan Kcore, aunque eso ya lo entraré más adelante, no es muy útil por ahora saberlo. Hay un dispositivo llamado Full que me olvidé de incluirlo, que suele mandar mensajes de errores para avisar que el disco está lleno, pero ese es otro tema. Random es un generador de números aleatorios. Random es un generador de números pseudo aleatorios. Todo esto es lo que está dentro de la carpeta dev, o sea de device, no de developer, device de dispositivos. O sea, en Linux está la root y dentro de la root hay varias carpetas. Una de ellas es dev, que no sé por qué me olvidé mencionarlo. Bueno, se los menciono ahora. Dep es de device, o sea, los dispositivos, y estos son los diferentes dispositivos que se cargan cuando inicia el kernel, que empieza a cargar primero los dep y después se van cargando todas las demás carpetas en la raíz. Igual lo primero que carga es el ramdisk en realidad. O sea, para que el kernel funcione, lo que hace Linux es llamar al group o al hilo, porque antes se usaba Lilo, después se usa group. Lilo no está obsoleto, se puede usar, pero tiene muchos inconvenientes en comparación a lo que es el group. Y eso manda a llamar al ramdisk porque lo que pasa es que cuando inician las computadoras, los procesadores tienen un bloque limitado para mandar instrucciones, y esto es un lío de explicarlo porque es muy difícil de entender, pero en realidad hay varios sistemas operativos dentro de una computadora. Está el sistema operativo BIOS, y la BIOS carga otro sistema operativo que lo que hace es cargar todos los componentes para hacer funcionar al otro sistema operativo que va a ser el que nosotros usemos. Y en Linux lo que se hace es cargar una RAM disk que empieza a cargar todos los devices y después de los devices siguen las demás carpetas del sistema. Cuando ya está todo cargado, directamente se lanza el sistema de una y es lo que nosotros vemos, pero tiene que cargar todos los dispositivos de bloque primero. Ahora sigue IO, que es dispositivos asincrónimos de entrada y salida. KMS. KMS. Lo escribí, está mal escrito. Ahí está, KMSG. Esto lo que hace es tomar las escrituras print key y mandarlas al buffer, o sea, mandar información almacenada al buffer. Luego tenemos los dispositivos de RAM, o sea, RAM 0 que es 1 GB, RAM 1 son 2 GB, 3, 4 y así. O sea, lo que sucede en Linux es que todo funciona como si fuera un archivo, entonces la RAM también está almacenada como si fuera un archivo en la computadora. Estos son archivos virtuales, así que no se preocupen que no ocupan espacio, obviamente. Luego tenemos el PTI,
que sería el maestro. Después están los TTI que están por acá. A ver si lo encuentro. Acá. El TTI que serían los esclavos. Espero que no me censuren por decir eso, pero así se llama. O sea, este sería el maestro o el amo y este sería el esclavo. PTI es el amo, TTI es el esclavo. FD0 viene de floppy disk, o sea, dispositivo floppy, disquetes, y después generalmente hay diferentes versiones de disquetes que se van añadiendo letras y unidades dependiendo de si son de 3/4 y todas estas cosas. Esto está terriblemente obsoleto, puede que no lo vean, pero todavía hay algunas máquinas que siguen usando disquetes, así que lo pongo ahí para explicarlo. Si dice FD en la parte DEM, ya saben que es de floppy disk, o sea, es soporte para disquetes. HDA son los discos HDD, o sea, los discos duros. Están HDA, que sería el disco principal, y luego siguen las divisiones, que son HDA1, HDA2, y bueno, eso depende de cómo hagamos hecho nosotros las particiones, porque lo que vemos acá con los números son las particiones del sistema. HDA1, por ejemplo, puede ser un XFS, o puede ser un X4, o extendido 4, BTRFS, JFS, ZFS. ZFS es más de BSD, pero bueno. Generalmente Linus Torvald tiene problemas con ZFS, él recomienda que usen BTRFS, pero los que quieran usar ZFS lo pueden usar igual, así que... Bueno, lo mismo, tenemos las particiones. SA es para los discos sólidos y los dispositivos flash, o sea, como los NVMe o los USB también pueden ser, los pendrives, van a salir como SD. Luego siguen los particionados, SD que se separa por el número según la partición asignada, SDA1, SDA2, SDA3 o SDA1, 2 y así. El máximo de particiones es de 25. Bueno, esto es la consola. Esto sería un multiplexor para las PTI, pero eso es sin más del Unix 98, aunque lo he incluido porque, bueno, está relacionado con BSD, como BSD guarda alguna similitud con Linux, entonces creo que es necesario saberlo. Bueno, esto imprime mensajes vía TTI. Y estos son los puertos, o sea, las instrucciones para enviar a los puertos paralelos. Me estoy acordando algo que no incluí, que de hecho es que está dentro del device, que es loop. Loop sirve para remontar ficheros. O sea, si ustedes montan un fichero, lo pueden remontar. Por ejemplo, de hecho, si ustedes van a man, que es un comando para ver manuales, y le aplican un man al comando mount, ahí van a ver una parte que dice bin, acá. Donde ustedes están viendo esto sirve para montar particiones que ya hayan sido, ¿cómo lo puedo decir? Esto sirve para montar carpetas dentro de particiones que ya hayan sido montadas como si fueran otra partición. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen diferentes bloques para montaje. Vamos a ponerlo así. Digamos que yo aquí tengo una carpeta. Esperen. Digamos que yo aquí tengo una carpeta llamada 12. Ah, ya veo. Ah, por cierto, si se preguntan por qué no estoy usando sudo, es porque lo deshabilité para este usuario. Nunca uso sudo, siempre suelo usar su y sudo solo para hacer instalaciones cuando es necesario. Entonces lo habilito para poder usarlo.
No se preocupen si no entienden los comandos, yo luego los explico. Tengo lo mismo montado en ambos lados. Si yo, por ejemplo, creo una carpeta, a ver, llamada tu hermana acá adentro, se va a crear también acá. Porque lo que yo he hecho es montar el mismo archivo, sí, el mismo archivo, las carpetas también son archivos en Linux, en dos lugares iguales al mismo tiempo. Nosotros estamos administrando un servidor y queremos tener todos los archivos de texto comprimidos usando Btrfs o máquinas virtuales comprimidas usando Btrfs. Bueno, generalmente los videos no recomendaría mucho meterlos en un sistema de ficheros Btrfs, más bien máquinas virtuales, texto, todas esas cosas, sí las pueden meter en un fichero Btrfs, van a ahorrar mucho lugar. Y lo que esto les va a permitir es que si ustedes, por ejemplo, están particionando el disco y en una partición digamos que tienen el root, esto sería root en Linux, y dentro de este root tiene una carpeta que se va a llamar, no sé, data. Dentro de la carpeta data ustedes van a tener home, var, que son las variables, y opt, donde suelen estar los archivos relacionales a las bases de datos, por ejemplo. Ahora, ustedes con el comando bin, este home lo vuelven a remontar en /home, lo mismo para... Ahora que lo pienso... Bueno, lo mismo para var y opt. También puede ser que prefiramos tener una carpeta... Vamos a ponerlo así mejor. Digamos que nosotros queremos usar cada sistema de ficheros para sacarle el máximo provecho a nuestro PC. Entonces vamos a tener la raíz montada en extendido 4.
esto será XFS y estos archivos estarán en betterfs, mientras que lo que sea data3 estará en ntfs. Ahora, dentro de todo lo que sea XFS estarán los archivos como videos, como datos, como programas ejecutables. Dentro de la carpeta data2 estarán todos los archivos que puedan ser comprimidos, como máquinas virtuales, como archivos de texto, por ejemplo, bases de datos también puede ser. Aquí podríamos poner OPT, podríamos poner MariaDB dentro de la configuración de MariaDB dentro de data2. Y en data3 estaríamos usando, por ejemplo, un Samba que permita conectarse con máquinas de Windows, así que vamos a necesitar un sistema NTFS más o menos para una buena compatibilidad. No es necesario, pero bueno. Y lo que esto nos permite es que si, por ejemplo, nuestro sistema data XFS o sí, tiene por ejemplo /home y además tiene alguna otra que sea bar, mientras que en betterfs podríamos poner /opt, podríamos poner /vm, digamos que esto está para máquinas virtuales, podríamos poner en el NTFS podríamos poner, por ejemplo, /home /samba. Está muy desprolijo, pero bueno, ustedes me entienden. Y al hacer esta mezcla también le estamos haciendo las cosas más difíciles a todos los que quieran corromper nuestro sistema operativo, porque van a tener problemas ya que no está configurado como suele configurarse Linux por defecto. Bueno, creo que esto ya ha quedado claro. No sé si se haya entendido bien. Quiero empezar a enseñar a usar los sistemas operativos de modo profesional para poder ejercer en trabajos, por ejemplo, de administrador o de programador también puede ser, ya que si saben cómo funciona cada sistema operativo le pueden sacar mejor rendimiento. También Windows, también Linux, también MacOS, y no solo quedarse a escribir código para capas de abstracción que por ahí son mucho más fáciles de programar, pero quitan bastante rendimiento. No es lo mismo programar en Java que programar directamente en .NET en Windows, o no es lo mismo programar en Java que programar en BashScript en Linux directamente, o PowerShell en Windows también puede ser. Así que a medida que vayan aprendiendo sobre los diferentes sistemas operativos y cómo funciona BSD, cómo funciona Linux, cómo funciona Windows, cómo funciona Haiku, o el límite es donde ustedes quieran, hay mucho para aprender y cada sistema tiene su propio manual. Yo ya estuve leyendo los manuales de BSD, o sea, FreeBSD más que nada, Linux, Windows, y quería empezar a hacer cursos porque veo mucha gente que suele hablar mucho sin saber, incluso usuarios de Windows que no suelen saber mucho de lo que hablan, o usuarios de Linux que también suelen difundir datos falsos y desinformación, que bueno, no lo hacen a propósito porque hay mucha desinformación en Internet. Y también en algunos libros donde muchos autores no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, si ustedes hablan de sistemas operativos, puede que algunos digan que Debian es un sistema operativo y otros le digan que el sistema operativo es GNU con Linux, pero lo cierto es que GNU con Linux es un sistema operativo y de eso se desprenden otros sistemas operativos conocidos como distros. Y si ustedes van a la página de Debian, ustedes van a poder ver que acá dice Debian es un sistema operativo completamente libre. Entonces, ¿no era que el sistema operativo era GNU con Linux? Bueno, lo que pasa es que el sistema operativo si ustedes leen el libro Introducción a los sistemas operativos modernos de Andrew Tannenbaum, van a ver que un sistema operativo es todo aquello que se pone a disposición del usuario para que no tenga, como si fuera una capa de abstracción, para que no tenga que
trabajar directamente sobre lo que es el sistema. De hecho, lo suele comparar con una cocina donde ustedes no entran al restaurante. El sistema operativo es el mesero. Ustedes interactúan con el mesero para pedirle su orden, pero no entran al restaurante a ver qué está haciendo el cocinero. El cocinero sería el kernel y el sistema operativo el mesero. Ya está. El trabajo de los sistemas operativos es hacer que las computadoras sean más usables para los usuarios que no tienen mucha idea sobre códigos o interfaz de código o ensamblador. Y si ustedes quieren saber de computadoras, creo que les recomiendo que aprendan ensamblador. Tal vez haga un curso de ensamblador más adelante. Tal vez les enseñe cómo funciona un procesador o una memoria RAM. Y hablando de memoria RAM, en Linux y en Windows, también en MacOS, ustedes pueden crear una carpeta adentro de una memoria RAM. Y esa carpeta la pueden montar como si fuera un sistema de archivos, y como nada es más rápido que la RAM, les puede dar bastante ventaja. Por ejemplo, yo lo que he montado sobre la RAM es la carpeta temp. Esta carpeta es un RAM disk. Y bueno, ¿para qué nos serviría tener un RAM disk? Cierto que le había puesto sudo porque esto está protegido contra escritura. Podemos ver que eso tarda bastante tiempo, pero esperen a que les muestre algo interesante. Bien, esto ahí es donde monto otra carpeta que está desmontada, así que por eso la estoy usando, después lo voy a borrar. En bien, lo que yo hago es conectarme al servidor donde tengo algunas máquinas virtuales para usar, pero ahora mismo el servidor está desconectado, por eso... Ahora, ¿qué pasa si esta máquina de 2 GB, que está comprimida en 7 zip, yo la muevo a la carpeta temp? Ahora que lo pienso, no sé cuánta memoria le había puesto temp. Sí, está bien. Observen. Ya terminó. Y se dirán, ¿por qué copió tan rápido? Bueno, eso pasa porque este disco está montado adentro de la RAM. Como nada es más rápido que la RAM, todo lo que se monte aquí se montará a velocidad extremadamente rápida. Y además de ser rápido, no solo será rápido, sino que además, cuando apaguen la computadora todo se va a borrar. Pueden usar RAM disk para montar, por ejemplo, archivos temporales, para montar archivos de cachado, que el caché sea directamente en RAM. Si son muy... Y a medida que vaya avanzando tendré que ir enseñando más cosas como cómo evitar ataques de denegación de servicios, pero eso no lo voy a explicar ahora porque creo que me conviene explicarlo una vez que Maduro ya no esté en el poder, ya que estaría perjudicando a los venezolanos con esta decisión. Por eso decidí hacerlo más humanitario. Ahora, si se preguntan cuándo vamos a ver Windows, cuándo vamos a ver Mac, yo creo que faltará bastante, porque Linux es el sistema que menos se entiende, o al que la gente más le tiene miedo, pero curiosamente es el sistema más fácil de entender, porque es mucho más transparente que el propio Microsoft. La información está a la vista de todo el mundo, y voy a tratar de hacerlo de la forma más simple posible desde el principio, para que cualquiera pueda entender cómo funciona el sistema operativo desde dentro.
o cómo se crea un RAM-disk, eso después lo voy a explicar también. Una vez que ustedes ya sepan esto y puedan administrar bien cualquier sistema operativo, GNU, cualquier sistema operativo GNU con Linux, ustedes van a poder empezar a aprender Windows y MacOS de forma profesional, o sea, metiéndose directamente al fierro, como dicen algunos. Y claro, todo lo que ustedes aprendan en Linux les va a servir también para cuando usen Windows o para cuando usen MacOS, y yo no lo voy a repetir. Así que vean estos videos que van a empezar todo hablando de Linux, y en algún momento, tal vez muy a futuro, no sé cuándo, tal vez muy temprano, porque no sé, todavía no he decidido las siguientes clases, ustedes vean Windows y muchas de las cosas se las van a acordar y decir, oh, esto es como cuando en Linux haces tal cosa, bueno, en Windows se hace así, y van a tener que saber cómo usar Linux para entender qué está pasando, porque si no, no lo van a entender. Y no es que yo lo haya decidido así porque me gusta Linux y ya está, voy a joder a los usuarios de Windows para obligarlos a aprender Linux. No, lo cierto es que como Windows tiene la mayoría de su información privada o en secreto, esas cosas se pueden aprender por ingeniería inversa, algunas cosas, entonces directamente conviene más usar Linux, que te tiene todo ya a la vista de todo, y así ya entiendes cómo funciona Windows. O sea, si Windows fuera código abierto, yo podría empezar enseñando Windows primero, aunque sea privativo, pero el motivo de que no puedo es porque no hay un código abierto, entonces para que ustedes entiendan tengo que empezar por Linux. Espero que esta información les haya gustado. Sin más que decir, no se olviden de suscribirse. Ah, sí, y habrán notado que he puesto un personaje por aquí. Es porque voy a estar tratando de hacer los videos más simplificados o más divertidos para que lo pueda entender gente de cualquier edad. Así que un personaje va a servir para hacerlo más divertido. Yo qué sé. De última, en algunos videos a futuro me pondré a cantar alguna canción mientras esperamos que compile un kernel. Es broma. O tal vez no.